Mi esposa me quiso forzar a tener relaciones con su mejor amiga y embarazarla, pero en vez de eso terminé descubriendo el secreto que llevaban meses guardando. Hailey y yo llevábamos 6 años casados y la verdad todo parecía ir bien. Los dos teníamos buenos trabajos. Compramos una casita en las afueras y estábamos pensando en tener hijos, tal vez en 1 o 2 años, ya que juntáramos un poco más de dinero. Su mejor amiga, Jade, siempre estuvo en la jugada desde antes de que nos casáramos. Literalmente vivía en la casa, venía de vacaciones con nosotros, era como la tercera en discordia, aunque nunca me molestó porque Hailey se veía feliz. Jade era de plano incapaz de sostener una relación por más de unos meses y no paraba de quejarse de que el reloj biológico la estaba alcanzando. Justo había cumplido 35. Siempre hacía comentarios medio en broma sobre robarme un poquito de esperma, lo cual me incomodaba bastante, pero Hailey aseguraba que solo era su humor raro. Hasta que una noche, después de cenar con Jade, Hailey me sentó y me dijo que tenía que hablar en serio. Resulta que Jade quería ser mamá, y Hailey me preguntó si estaría dispuesto a ayudarla. Yo pensé que se refería a donar esperma en una clínica o algo así, pero no. Hailey quería que me acostara de verdad con Jade hasta lograr embarazarla, según esto porque era más barato que un tratamiento de fertilización. Me dijo también que Jade confiaba en mí para ser el papá. Obvio le dije que ni loco, que eso estaba fuera de lugar, pero Hailey se enojó y me dijo que era un egoísta, que Jade era como de la familia, y que en la familia nos ayudamos, tal cual con esas palabras. Después de eso, Hailey no soltaba el tema, dale y dale cada semana, que si Jade sería excelente mamá, que si yo no quería ayudarla a cumplir ese sueño, que si veía papás jugando con sus hijos y me decía, podrías ser tú en el parque con el bebé de Jade. Era de todos los días. Jade también empezó a comportarse raro. Llegaba al depa vestida súper provocativa. Me andaba tocando el brazo a cada rato y soltaba comentarios de, imagínate cómo serían nuestros hijos de bonitos. Una vez, hasta se me sentó en las piernas en plena fiesta, y Hailey solo me sonrió desde lejos. Obvio empecé a evitar estar en la casa cuando Jade llegaba. Luego, Hailey me dijo que ya había hecho una cita para que los tres habláramos con una consejera y viéramos cómo organizar el arreglo. Claramente me negué. Ahí fue cuando Hailey me salió con el drama de siempre, que si de verdad la amaba, podía hacer ese único favor para que ella fuera feliz, que le había prometido a Jade ayudarla y ahora la hacía quedar como mentirosa, que tal vez ni estábamos destinados si no pensaba apoyar a su mejor amiga. Esa noche mejor me fui a casa de mi hermano para relajarme. Ya estando allá, recordé que últimamente Hailey andaba súper rara con su celular, siempre lo cargaba al baño y lo dejaba boca abajo sobre la mesa. Meses atrás le había hecho un respaldo automático a su teléfono en la nube familiar y todavía tenía acceso, así que lo revisé. Lo que encontré me enfermó. Hailey y Jade llevaban casi un año armando su plan, que yo embarazara a Jade. Luego Hailey me pediría el divorcio diciendo que le puse el cuerno. Presentarían al bebé como prueba del engaño. Hailey se quedaría la casa y la pensión, y entre las dos criarían al niño. En los mensajes hasta se decían que se amaban desde la uni, pero que Hailey se casó conmigo para tener estabilidad. Me llamaban su boleto de comida y su donador de esperma. Jade escribió que cuando tuvieran a mi hijo y mi dinero, por fin podrían estar juntas sin esconderse. Incluso ya habían visto a un abogado de divorcio para saber cómo hacer creíble la historia. El abogado les recomendó que si podían comprobar adulterio con un embarazo, Hailey ganaría todo. Hasta pensaban grabarme con Jade sin que yo supiera para que se viera más real. Obvio tomé capturas de todo y esa misma mañana se las mandé a mi abogada. Después regresé a la casa como si nada y fingí estar considerando el plan por el bien de Jade, para ver cómo reaccionaban. Obvio las dos estaban que no cabían de la emoción. Hailey hasta empezó a organizar cuándo sería, según los días fértiles de Jade. Querían hacerlo la siguiente semana. Les seguí la corriente y les propuse primero cenar juntos, para estar todos cómodos. El viernes que fue la cena, Jade llegó con un vestido súper corto y me tiraba miraditas, mientras Hailey me consentía con mi comida favorita y me llenaban la copa de vino cada rato. Terminando de cenar, Hailey sugirió irnos al cuarto para platicar más a gusto. Fue ahí cuando les solté que ya me había enterado de todo. Saqué el teléfono y les mostré las capturas. La cara de Hailey se puso lívida, casi se desmaya. Jade se levantó de golpe, tiró la silla y su copa de vino se derramó por todo el mantel blanco. Parecía sangre. Las dos empezaron a hablar al mismo tiempo gritando. Hailey chillando que los mensajes eran falsos, que yo seguro los fabriqué. Jade diciendo que todo estaba fuera de contexto y que yo tergiversaba la información. Yo solo me quedé ahí viéndolas perder el control, teléfono en mano, cero alterado. Las dejé gritar como 30 segundos hasta que les avisé que ya le mandé todo a mi abogada. En ese momento, el silencio fue total. Lo único que se oía era la respiración agitada de Hailey. Jade intentó salir del cuarto, pero me paré y le bloqueé la salida. Le dije que se sentara de nuevo, que tenía que escuchar lo que iba a pasar ahora. Trató de empujarme, pero ni me moví. Les expliqué que mi abogada ya tenía copia de cada chat, cada correo, todo. Les solté que su plan de inventar adulterio era evidencia directa de conspiración para cometer fraude, que Hailey podía aceptar un divorcio justo en ese instante o me iba a encargar de que toda la familia, sus amigos y hasta la jefa supieran todo lo que intentaron. Jade se puso furiosa, roja y lloró, pero no de tristeza sino de coraje. Hailey me veía como si no supiera quién era. Allí fue cuando Hailey de plano se derrumbó. Empezó a suplicar, me tomó las manos con los dedos helados y temblando. Decía que sí me amaba, que toda la idea fue de Jade,
que la había manipulado y ella en realidad no quería nada de esto. Jade volteó tan rápido hacia Hailey que hasta le tronó el cuello y le gritó que era una mentirosa, que la que armó todo fue Hailey y que ella solo aceptó porque la convenció de que era la única forma de estar juntas. Se enfrascaron en una pelea, gritando y echándose la culpa una a la otra. Yo nada más las vi darse la vuelta entre sí, tal como me lo esperaba. Era hasta triste lo obvio que resultaron. Todo ese plan, todas esas intrigas, y al primer momento en que las descubrí, su alianza se vino abajo. A las dos les dije que se fueran de mi casa y que Hailey tenía hasta la mañana para agarrar lo esencial y salir. Todo lo demás lo arreglaríamos con abogados. Hailey empezó a suplicarme que me quedara y hablara con ella, que todo podía arreglarse si nada más la escuchaba. Intentó volver a acercarse, pero yo me hice para atrás. Le dije que ya me había cansado de puras mentiras. Agarré el celular y le llamé a mi hermano Troy. Jade quería irse, pero le pedí que esperara a que llegara Troy porque la verdad no confiaba en ninguna de las dos estando solas en mi casa. Pensaba que igual podían borrar cosas de mi compu o llevarse papeles importantes. Hailey no paraba de llorar y de decir mi nombre una y otra vez. Jade se volvió a sentar en la mesa y se quedó viendo el vino regado, sin mirarme ni mirar a Hailey. Los 20 minutos que se tardó Troy en llegar se me hicieron eternos. Llegó mucho antes de lo que pensé. Seguro se vino hecho la raya. En cuanto abrí la puerta, me vio la cara. Vio a Hailey llorando en el sillón y a Jade en la mesa, y de inmediato supo que el asunto estaba fuerte. Le pasé el celular con las capturas de pantalla listas. Su cara cambió conforme las fue leyendo. Se le marcó la mandíbula. La mirada se le puso fría. Cuando vio a Hailey, nunca lo había visto mirar así a nadie. «Agarra tus cosas y lárgate esta noche», le dijo, con una voz tan tranquila que hasta daba miedo. Hailey quiso explicar, pero Troy la calló. «No quiero saber nada», le dijo. Ella, llorando, agarró su bolsa y su abrigo y se fue, sin decirme ni una palabra más. Jad se fue atrás de ella. Ninguna volteó para ver. Troy cerró con llave y se acercó conmigo. Me dijo que esa misma noche íbamos a cambiar las chapas y que yo me iba a ir a su depa hasta que el divorcio terminara. Que Hailey no valía ni un segundo más de mi tiempo ni de mi energía. Nos fuimos a la ferretería de inmediato y ya pasaban de las 10. Troy sabía perfecto qué chapas comprar y cómo ponerlas. Regresamos a la casa y él mismo cambió tanto la chapa de la entrada como la de atrás mientras yo hacía una maleta. No se tardó ni una hora. Trabajó rápido y casi ni habló, pero yo sentía su coraje por mí. Cuando acabamos, subimos mis cosas a su camioneta. Le di una última mirada a la casa antes de irnos. Ya no se sentía como un hogar. Ahora nada más era el lugar donde me vieron la cara durante 6 años. El depa de Troy estaba al otro lado de la ciudad. Era más chico que la casa, pero limpio y tranquilo. Me acomodó en el cuarto de visitas y me dijo que intentara dormir aunque fuera un poco. Pensé que no iba a poder, pero traía tal cansancio después de todo que me quedé dormido en menos de nada. Al día siguiente me despertó que tocaron la puerta del depa de Troy. Apenas eran las 8. Troy abrió y escuché la voz de Hailey y la de su mamá, Olive. Me vestí rápido y salí. Olive estaba parada en la sala y miraba todo como si la dueña fuera ella. Apenas me vio, empezó a gritarme que qué cruel y sin corazón era por haber dejado a su hija, que Hailey le habló llorando anoche porque yo la había corrido nomás porque sí, que los problemas de pareja se solucionan como adultos y no huyendo. Yo ni le contesté, solo le di mi celular y le pedí que leyera los mensajes entre su hija y Jade. Conforme iba pasando las capturas, se le fue haciendo la boca chiquita y se tapó con la mano. Siguió leyendo un buen rato, cada vez con los ojos más abiertos. Cuando alzó la vista, ya no gritaba. Miró a Hailey que estaba detrás de ella mirando el suelo. Olive le preguntó si eso era cierto. Hailey iba a decir algo, pero Olive la interrumpió de volada. Le preguntó si de verdad había planeado todo para que Jade quedara embarazada, divorciarse y quitarme todo. Hasta se le quebró la voz en la última frase. Hailey intentó explicarse, pero nada de lo que decía tenía sentido. Olive nomás negaba con la cabeza. Hasta le preguntó a Hailey si eso era lo que era, si de verdad había criado a alguien capaz de algo así. Hailey se soltó a llorar otra vez. Olive me regresó el teléfono y le dijo a Hailey que se iban. No se disculpó conmigo, pero su cara decía todo. Salieron y Troy volvió a poner seguro. El lunes siguiente me fui a ver a Elena Velázquez a su despacho en el centro. Ella era la abogada de divorcios a la que le mandé las capturas el sábado. Su oficina estaba en el 10º piso de un edificio de puro vidrio con vista a la ciudad. Ya tenía las capturas impresas y regadas en su escritorio cuando llegué. Me dijo que era de los casos más claros de fraude y conspiración que había visto en 15 años. Que la mayoría de los divorcios eran chismes y enredos, pero que aquí estaba todo por escrito. Me explicó que ahora el mismo plan de Hailey de fingir una infidelidad se le había volteado, que teníamos pruebas de que quería manipular el sistema y que yo estaba muchísimo mejor parado que otros en proceso de divorcio, que a los jueces no les gustan los que le quieren ver la cara a la ley. Elena dijo que podíamos pedir que me quedara con la casa y la mayor parte de las cosas porque Hailey había intentado hacer fraude. Me preguntó si quería demandar también a Jade por conspiración, pero le dije que ya solo quería darle vuelta a la página y olvidarme de las dos. A los 3 días, a Elena le habló la nueva abogada de Hailey. Puso la llamada en altavoz para que escuchara. La abogada intentó decir que los mensajes solo eran desahogo entre amigas, que la gente dice tonterías cuando anda enojada y que no significaban nada serio. Elena ni se inmutó para contestarle y le dijo que Hailey y Jade habían consultado a una abogada de divorcios con todo y cita y que eso probaba que había plan.
no solo mero desahogo, que hasta los correos confirmando la cita estaban. Del otro lado solo se quedaron calladas. Luego dijo que lo hablaría con su clienta y que nos llamaban después. Cuando colgamos, Elena sonrió. Me dijo que la abogada de Hailey ya le estaba avisando que meterse en pleito era la peor idea. Empecé a contarle a mis amigos cercanos lo que había pasado, porque de seguro Hailey iba a andar inventando su versión. El primero al que llamé fue a mi mejor amigo, Cameron. Nos conocíamos desde la uni. Un día me lo encontré en una cafetería cerca de donde trabaja y le enseñé las capturas. Mientras las leía, la cara se le transformó como 5 veces. Al terminar, me dijo que sí estaba fuerte, pero que en el fondo no le sorprendía tanto. Me confesó que siempre sintió que Jade era súper posesiva con Hailey, que la amistad entre ellas tenía algo raro, como que Jade siempre estaba encima de Hailey, demasiado cerca, haciendo comentarios que ya rebasaban lo normal entre amigas, pero jamás imaginó que en realidad sí estuvieran juntas y tramando algo así. Me preguntó si necesitaba ayuda, pero le dije que solo quería que todos supieran la verdad antes de que Hailey empezara a armar 1000 historias sobre lo que había pasado. 2 semanas después de ese viernes en la noche cuando se armó el pleito, yo estaba revisando los estados de cuenta con el asesor financiero porque quería saber exactamente cuánto dinero teníamos y cómo íbamos a partir todo bien. Fue ahí cuando descubrí algo que me volvió el estómago. Hailey llevaba meses mandándole dinero a Jade a escondidas, y no era nada poco. Le pagaba la renta, que costaba $1,200 al mes. Además también le daba para el carro, 300 más. Había otros depósitos por Venmo para el súper, gasolina y demás cosas. Sumando todo, en esos 8 meses se habían ido casi $2,000 mensuales. 16,000 de nuestro dinero, que yo juraba que estaba guardando para nuestro futuro, quién sabe, hasta para hijos. En realidad se iba a mantener a Jade. O sea, Hailey estaba usando mi propio sueldo para mantener a su novia, mientras me mentía en la cara sobre nuestras finanzas y lo que venía para nosotros. En ese instante le mandé las pruebas a Elena, y en menos de 1 hora ya me estaba llamando de regreso, diciéndome que esto era 1000 veces más fuerte como prueba de fraude que lo de los mensajes. Me dijo que Hailey literalmente estaba robando dinero del matrimonio para mantener a la mujer con la que me estaba poniendo el cuerno, todo mientras planeaba irse. Eso a los jueces de divorcio les choca. El lunes siguiente, Elena metió la demanda de divorcio. Me llamó desde la oficina para avisarme que ya entregó todo en el juzgado y que el abogado de Hailey iba a recibir los papeles en el transcurso del día. La demanda alegaba fraude y daño emocional, lo cual se me hizo más que justo por todo lo que había pasado. Pero lo que de verdad me dejó en shock fue cuando Elena me explicó que también había metido una demanda económica para que Hailey regresara hasta el último peso que le había dado a Jade a mis espaldas durante esos 8 meses. $16,000 del dinero del matrimonio, usados sin que yo supiera o diera permiso. Al tercer día, el abogado de Hailey le habló a Elena para tratar de negociar. Decía que todo ese dinero eran solo cosas normales entre amigas, nada raro. Pero Elena le frenó el discurso leyéndole mensajes de texto donde Hailey y Jade planeaban cómo iban a usar mi dinero para hacerse su propio futuro. Todo clarito, no era ningún apoyo inocente, era financiarse la vida que pensaban armar después de destrozar la mía. El abogado ya no supo ni qué decir y solo dijo que iba a hablar con su clienta para ver qué hacían. El siguiente martes, como a las 7, yo estaba en el depa de Troy. Él había salido a recoger la cena de nuestro lugar favorito de comida tailandesa, así que yo me quedé solo viendo la tele, ni siquiera estaba poniendo atención. De repente tocaron la puerta. Me asomé por la mirilla y sentí cómo se me caía el alma al suelo. Jade estaba ahí, en el pasillo, con jeans y suéter, viéndose más chiquita y nerviosa de lo que nunca la había visto. Casi no le abro, pero me acordé que traía el cel en la bolsa, así que lo saqué, abrí la grabadora de voz y empecé a grabar antes de abrirle. Apenas le abrí la puerta, empezó a hablar rapidísimo, como si ya se hubiera aprendido un guión. Dijo que lo sentía, que nunca quiso que las cosas terminaran así, que todo se le fue de las manos. Me prometió que si yo quitaba la demanda económica a Hailey, ella iría a testificar y echarse toda la culpa, diciendo que fue idea suya y que ella manejó a Hailey para que siguiera el plan. Yo solo la veía parada ahí en la puerta, escuchando cómo intentaba tragarse toda la culpa con tal de salvar a Hailey. Cuando se calló y me vio con cara de súplica, le enseñé que estaba grabando la conversación. Se puso completamente pálida. Le dije que intentar manipularme de nuevo solo era más prueba de cómo era en realidad, y que ahora tenía evidencia de que estaba intentando interferir en el proceso legal. Le pedí que se fuera y que no volviera a buscarme jamás. Se quedó con la boca abierta un segundo, pero ya no le salió palabra y nada más se fue por el pasillo. Cerré la puerta, detuve la grabación y de inmediato le mandé el archivo de audio a Elena, junto con un mensaje explicándole todo. Me contestó en menos de 5 minutos, diciendo que esto era prueba clarísima de manipulación de testigos y que Jade era una irresponsable total. 2 días después, estaba trabajando cuando recibí una llamada. Vi el identificador y decía, Olive. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. La voz de Olive sonaba súper diferente a la vez que estuvo en mi casa gritando, más tranquila, hasta parecía más grande. Me dijo que necesitaba disculparse por cómo reaccionó cuando le enseñé las capturas, que desde ese día no podía dejar de pensarlo, y se dio cuenta que prefirió creerle a su hija antes que ver bien la evidencia. Me contó que Hailey la llamaba diario desde la pelea, llorando y diciéndole que yo era abusivo, controlador, que había manipulado los mensajes y solo quería hundir su reputación. Pero Olive me dijo que volvió a leer todo lo que le mandé, ahora sí a detalle, y ya no pudo negar lo obvio, lo
que su propia hija decía. Me confesó que sentía que ya ni conocía a Hailey, que esa persona que hablaba de usarme como su boleto de comida no era la hija que creyó haber criado. Se puso a llorar en el teléfono y me dijo que estaba destrozada, pero que me creía y que lo sentía muchísimo. Yo ni supe qué decir, solo le agradecí que me llamara. Me aseguró que, si era necesario, podía testificar a mi favor, lo cual la verdad me impresionó un buen. Cuando colgamos, me quedé sentado en el coche como 20 minutos, tratando de procesar que hasta la propia mamá de Hailey estaba de mi lado. Llevaba un mes viviendo con Troy cuando tuve la peor noche desde que todo se vino abajo. Era sábado, como a las 2 de la mañana, y el sueño nomás no llegaba. No podía dejar de darle vueltas a todos esos momentos de mi matrimonio que yo juraba que eran reales. Me acordé del día de la boda, cuando Hailey lloró diciendo sus votos, y yo, bien creído, le compré cada palabra. De las vacaciones en la playa donde me agarró la mano y me habló de envejecer a mi lado, de cada vez que me decía te amo, mientras por dentro ya estaba tramando cómo destrozarme la vida. Me levanté y fui a la sala, donde tenía guardadas unas cajas con mis cosas. Abrí la de los álbumes de fotos y empecé a verlos. Fotos de los dos sonriendo en restaurantes, en bodas de amigos, en paseos. En todas, parecíamos la pareja más feliz, como si sí estuviéramos bien enamorados. Pero ahora sé que todo, de su parte, era pura actuación. Ella fingía mientras yo sí la quería de verdad. Seguro Troy me oyó moviéndome, porque salió de su cuarto en pants y camiseta. Ni me preguntó qué hacía ni me dijo nada de que intentara dormir. Solo se sentó junto a mí y se puso a ver las fotos también. Así nos quedamos en silencio mínimo una hora. Yo pasaba de un álbum a otro y él ahí, nomás acompañando. Cuando veía que me aguaba, me pasaba pañuelos sin decir nada y tenía su mano sobre mi hombro. Como a las 3:30, cerré el último álbum y Troy me preguntó si quería ver algo tonto en la tele. Acabamos viendo capítulos viejos de una comedia hasta que salió el sol. No intentó consolarme ni darme discursos de ánimo. Solo estuvo ahí conmigo mientras yo lloraba por la vida que pensé que tenía. La semana siguiente, Cameron me llamó. Se le oía la voz rara, como dudando. Me contó que esa mañana se había encontrado a Jade en una cafetería del centro. Jade estaba con otra mujer y se estaban agarrando de la mano sobre la mesa, no como amigas, sino como pareja. Cuando se fueron, la chava abrazó a Jade de la cintura y la besó en la mejilla, en plan súper obvio de que eran novias. Cameron dijo que las vio un minuto, se sorprendió y luego salió a hablarle a una amiga nuestra que conoce a Jade por el trabajo. La amiga le contó que Jade llevaba casi 2 años con esa mujer, que se llama Ronan. 2 años. Eso quiere decir que cuando Hailey y Jade se organizaron para que yo me acostara con Jade y tuviéramos un hijo, Jade ya tenía toda una relación. Se me cayó el ánimo cuando Cameron me soltó todo esto. Todo lo que creía del plan ya tenía otra vuelta que ni me imaginaba. Ni siquiera eran pareja como yo pensaba. Jade tenía novia desde antes. Saber que llevaba 2 años saliendo con Ronan lo hacía todavía peor. Yo imaginaba que Hailey y Jade estaban enamoradas y necesitaban mi dinero para estar juntas, y eso ya era mucho, pero enterarme de que Jade tenía otra relación aparte, eso sí se sintió bien frío y calculador. Ni entre ellas dos era real, solo se estaban usando para ponerme en jaque a mí. Hailey nada más quería que Jade y yo tuviéramos un bebé para poder acusarme de infiel y quedarse con todo en el divorcio. Jade solo buscaba mi ADN y seguro una tajada de los $16,000 que Hailey le pasó. Y Ronan todo este tiempo fue como de fondo, viendo cómo su novia planeaba embarazarse de mí. Pensar en tantas mentiras me daba dolor de cabeza. Hasta dudaba si de verdad algún día conocía a alguna de las dos, si algo de los últimos 6 años fue cierto. Cada recuerdo ahora se me hace sucio, nomás de saber cuánta gente me estuvo mintiendo. La mediación fue un jueves en la mañana, en una sala del centro. Elena estaba a mi izquierda, Hailey y su abogada al frente, y el mediador en la cabecera, muy queriendo verse neutral. Llevábamos como 1 hora peleando por la repartición de las cosas, cuando de la nada Hailey se suelta llorando de verdad, voz temblorosa, viéndome directo. Dijo que sabía que había fallado, pero que todavía me amaba y que quería que le diera una oportunidad, que podíamos ir a terapia y salvar el matrimonio. El mediador, medio incómodo, le preguntó si lo decía en serio. Hailey asintió y estiró la mano por la mesa, como esperando que la tomara. Pero cuando el mediador le preguntó si estaba dispuesta a decir toda la verdad sobre el engaño y a regresar el dinero que le dio a Jade, Hailey quitó la mano de inmediato. Las lágrimas se le acabaron al instante, como si apagara un switch. Contestó que ella no iba a admitir nada porque no había hecho nada malo. Así, de fácil. Se acabaron las lágrimas y también las ganas de salvar el matrimonio. Su abogada le puso una mano en el brazo, pero Hailey ni caso le hizo. Dijo que los mensajes de texto eran privados y que darle dinero a una amiga no era delito. El mediador se recargó en la silla y apuntó algo en su libreta. Hasta él ya había visto quién era Hailey en realidad. Elena me buscó la mirada y yo solo asentí. Ella le dijo al mediador que dejábamos la negociación y seguíamos adelante con el divorcio como estaba. 2 semanas después llegamos a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio. Hailey se quedó con sus cosas, su coche y nada más. Sin casa, sin ahorros,
sin pensión. Tuvo que aceptar devolverme la mitad de los $16,000 que le dio a Jade, es decir, $8,000, en pagos mensuales de $333 durante 2 años. Elena me dijo que podría sacar más, hasta recuperar los $16,000, pero meterme a juicio saldría más caro en abogados y tendría a Hailey en mi vida todavía más tiempo con pleitos, audiencias y declaraciones. Me dijo que a veces, cortar por lo sano era la mejor venganza. Yo acepté porque ya lo que quería era sacar a Hailey de mi vida, no recuperar cada peso. El abogado preparó los papeles y ambos firmamos. Su abogada se veía aliviada, Hailey enojada pero sin salida, y Elena satisfecha. Yo, la verdad, solo estaba cansado. El divorcio quedó listo 4 meses y 3 días después de aquella cena de viernes donde saqué las capturas de pantalla. Elena me llamó un martes por la mañana para avisarme que el juez ya había firmado y todo era oficial. Fui esa tarde a su oficina por mis copias. Troy me acompañó porque sabía que no quería estar solo para eso. Elena me entregó la carpeta con todos los documentos y me felicitó por ser un hombre libre. Me senté en su oficina, viendo los papeles donde decía que mi matrimonio se había acabado. 6 años juntos y así, borrados. La verdad es que nunca estuvimos juntos de verdad. Solo fui el tipo que Hailey usó mientras yo me enamoraba de una persona que ni existía. Sentí alivio de que todo hubiera terminado por fin, una tristeza enorme por el tiempo perdido y un coraje muy fuerte porque me hubiera hecho pasar por esto. Pero sobre todo, sentí libertad. Al fin podía respirar sin estarme quebrando la cabeza por sus planes, imaginando a quién le mandaba mensajes o qué mentira inventaba ahora. Troy me puso una mano en el hombro y me preguntó si estaba bien. Le contesté que lo estaría. Salimos de la oficina de Elena y fuimos a comer, porque con esa sensación tan rara de estar soltero de pronto, no se me ocurrió nada mejor. Me cambié a mi propio depa 3 semanas después de que se concretó el divorcio. Troy se portó increíble dejándome quedarme con él ese tiempo, pero ya necesitaba un espacio solo para mí, un lugar sin recuerdos de Hailey, ni de Jade, ni de ninguna de sus mentiras. Encontré un depa chiquito de una recámara, como a 20 minutos de mi chamba. La renta estaba decente. El edificio era viejo, pero estaba limpio. No tenía muchos muebles porque Hailey se quedó con casi todo como parte de sus cosas personales. Troy me regaló su sillón viejito, que ya ni quería. Cameron llegó un día con una mesa y sillas viejas que tenía en el garage. Otra amiga me dio un librero y un par de lámparas, y mi cuarto tenía un colchón tirado en el piso y un cajonero de plástico de una tienda barata. Todo el lugar parecía depa de estudiante, con muebles sin juego y paredes vacías, pero era real. Cada cosa ahí estaba, porque de verdad alguien pensó en mí y quería ayudarme. Nada fue elegido ni comprado por Hailey para armar su versión falsa de nuestra vida falsa. Me acuerdo esa primera noche sentado en el sillón viejo de Troy, cenando pizza directo de la caja y viendo mi mini depa, honesto y neta auténtico. No era gran cosa, pero era mío, realmente mío. Y se sentía 1000 veces mejor que cualquier cosa que viví con Hailey. Como al mes de mudarme ahí, me enteré por Cameron que él había estado bien pendiente de todo el chisme de Hailey y Jade después de que se destapó el asunto. Un sábado en la mañana tomando café, me contó que su relación no sobrevivió al divorcio. Se traicionaron una a la otra y terminaron echándose la culpa por el plan y por todo lo que me enteré. Resulta que Jade se fue a vivir a otro estado con Ronan Austin, la novia que tenía escondida, y que simplemente empacó y se desapareció, sin despedirse de nadie. Muy en su estilo después de años mintiendo. Hailey terminó yéndose a vivir con su mamá, Olive, y estaba trabajando en ventas de una tienda de ropa en el centro comercial. Como quedó debiendo dinero y perdió su buen trabajo, apenas se supo todo, ni soñar con pagar un lugar propio. Cameron me dijo que un día se le topó en el súper, y Hailey hizo como si ni lo conociera. Se veía cansada y enojada, me contó. Y sí me dio tantita lástima, pero me duró 2 segundos, hasta que recordé todo lo que te hizo. 6 meses después de mostrarles esas capturas de pantalla, una mañana me di cuenta de que de verdad estaba saliendo adelante. Empecé a ir cada semana con la terapeuta que me recomendó Troy, echándole montón a todos mis rollos de confianza y a esa sensación de que todo mundo tramaba cosas a mis espaldas. Me ayudó a entender que Hailey y Jade eran personas especialmente tóxicas, no una prueba de que todo el mundo lo fuera. Puede que suene muy lógico ahorita, pero me tomó meses de terapia que me cayera el 20. Finalmente pude conocer gente sin pensar desde el inicio qué buscaban o qué escondían. Dejé de analizar palabra por palabra todo lo que me decían, buscando dobles sentidos. Salí a varias citas y hasta las disfruté. En vez de estar con el miedo de que algo horrible iba a pasar, decidí ser completamente honesto y contar desde el principio que era divorciado, que seguía trabajando en mis temas de confianza, y la verdad abrirme así me dio más seguridad. También me ofrecieron un ascenso en el trabajo, algo que ni me pasaba por la cabeza con todo el relajo por el que estaba pasando. Un día mi jefe me llamó para decirme que iba a ser analista senior, con muy buen aumento de sueldo. Me dijo que me veía mucho más enfocado y seguro, que todo lo que pasé me había pulido, no quebrado. Le di las gracias y regresé a mi escritorio pensando que perder a Hailey a lo mejor fue lo mejor que le pudo pasar a mi carrera. En el matrimonio vivía tan distraído, siempre tratando de complacerla y manejar sus dramas, que ni me había dado cuenta de toda la energía mental que me chupaba. Ya sin cargar esa bronca, realmente podía concentrarme y dar resultados en mi chamba. Un año después de sacar el celular y mostrar todas esas pruebas, estaba un viernes en la noche en mi depa con Troy y Cameron, tragando pizza y viendo una película de acción malísima, y me cayó el 20 de que estaba en un gran momento. Mi depa seguía siendo chico, pero era mío y lo quería un chingo.
Los muebles aún eran regalitos sin juego de mis amigos, pero se sentían más netas que cualquier cosa de la casa con Hailey. Tenía amigos que se la rifaron cuando estuvo difícil, un hermano que me apoyó con todo en el peor momento. Estaba saliendo con gente sin presión, sin buscar que fuera algo serio a fuerza, y eso me gustaba. Tenía chamba, era bueno en lo que hacía y mi futuro ahora sí era mío para decidir cómo lo quería construir. Hailey y Jade intentaron usarme como si fuera cajero automático y banco de esperma. Querían enredarme en su plan y quitarme todo lo que había hecho, pero al final me dieron la oportunidad de conocerlas como eran antes de perder más años de mi vida con ellas. Fácil me pude haber perdido otra década con Hailey, hasta tener hijos quizá, y enterarme demasiado tarde de que nunca me quiso. Sí, la traición fue dura, pero el momento fue justo, y sentado ahí con mi hermano y mi mejor amigo, honestamente, sentí hasta agradecimiento con la vida por esa suerte.